Bien es conocido que un péndulo simple permite, entre otras situaciones, determinar el periodo de oscilación en el cual es de gran importancia, como por ejemplo para la fabricación de relojes de péndulo, ya que allí se determinaría en ciertos casos lo largo del péndulo, de qué manera influye con el tiempo de oscilación, la masa del péndulo, de qué manera influye con el tiempo de oscilación, así como también el ángulo de giro que también influye en el periodo de oscilación. De esta manera, también es destacar que el péndulo tiene gran importancia en la búsqueda de la aceleración de gravedad de una determinada zona espacial, de tal manera que presentamos a continuación la siguiente actividad experimental titulada Determinación de la aceleración de gravedad a partir del movimiento oscilatorio que describe un péndulo. Para este caso, registraremos el tiempo en el que el péndulo realiza un aproximado de 40 oscilaciones. De esta forma, los materiales para el desarrollo de la presente actividad experimental son los siguientes: una regla o cinta métrica, un hilo de aproximadamente 1 metro de longitud o 1 metro de largo y una masa puntual. En este caso usaremos la de 10 gramos para registrar el tiempo en el que el péndulo realiza 40 oscilaciones. De acuerdo con ello, entonces giraremos el péndulo a un ángulo de inclinación. En este sentido, haremos un aproximado de 4 repeticiones o 4 intentos para disminuir el índice de errores que se puedan cometer al registrar los tiempos. Comenzaremos entonces con el primer intento, donde, como bien dijimos, colocamos el péndulo de 1 metro de longitud a un ángulo de giro menor a 15 grados para hacer oscilar el péndulo a 40 oscilaciones y de allí, en este caso, registrar el tiempo en el que el péndulo realiza las 10 oscilaciones. Como segunda repetición o intento, entonces el mismo péndulo de 1 metro de longitud lo colocaremos a un ángulo menor de 15 grados preferiblemente para hacerlo oscilar en un total de 40 oscilaciones y registrar el tiempo en el que se realizan dichas oscilaciones.
Como tercer intento o repetición, el mismo péndulo de 1 metro lo colocamos a un ángulo menor de 15 grados para, en este caso, registrar el tiempo en el que el péndulo realiza un aproximado de 40 oscilaciones. Y por último, con un cuarto intento, el mismo péndulo de 1 metro de longitud lo separamos a una distancia de 15 grados o menor a 15 grados, de tal manera que registremos el tiempo en el que el péndulo realiza un aproximado de 40 oscilaciones, de tal manera que a más oscilaciones y a más repeticiones el péndulo pueda realizar o pueda registrar el mejor tiempo y se disminuya el índice de errores en la medida del periodo de oscilación. De esta manera, acerca de la determinación de la aceleración de la gravedad de acuerdo a lo evidenciado en cada uno de los videos anteriores, procedemos a registrar, como en este caso se puede observar en la guía de laboratorio, cada uno de los datos de acuerdo a los intentos realizados. Para este caso se observaron que en los videos fueron 4 intentos para los cuales se obtuvo una medida de tiempo para cada uno de los intentos, con la cual se procede a calcular, a determinar, a registrar el periodo de oscilación en cada uno de los intentos realizados, entendiéndose que para calcular el periodo de oscilación cada uno de los
estos casos se debe considerar que el periodo es igual al tiempo en cada uno de los intentos sobre el número de oscilaciones, para lo cual el número de oscilaciones en cada caso pues debiste tomarla en consideración, teniendo en cuenta que una oscilación es el movimiento del péndulo de ida y vuelta desde la posición inicial. De esta manera, una vez que se obtiene el periodo del péndulo, se toma en consideración de tal manera que se obtuvieron varios periodos, de tal manera que para obtener uno solo se considera el cálculo del valor promedio del periodo, es decir, de T mayúscula, teniendo que el valor promedio del periodo es sumar cada uno de los tiempos, o mejor dicho, de los periodos calculados entre el número total de oscilaciones realizadas por el péndulo. Ese valor del tiempo nos servirá para proceder a determinar el valor de la aceleración de gravedad G en metros sobre segundo, utilizando la expresión T es igual a 2 por pi, sabiendo que pi es un valor constante igual aproximadamente a 3,14 por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre G. De esta manera, si se necesita, como se necesita calcular el valor de la aceleración de gravedad, se procede de la expresión de la fórmula mencionada a despejar el valor de G, teniendo en cuenta primero que nada las reglas de despeje, tal que el 2pi que está multiplicando debería pasar a dividir al primer miembro, es decir, con T, aplicar cuadrados para eliminar la raíz y por último, en este caso, tener en cuenta que para despejar a G debes pasar a G al miembro donde está T, de dividir a multiplicar y luego proceder desde allí, desde el primer miembro, despejarla. Una vez que la despejes, sustituye los valores tanto de T como de la longitud, como en este caso el de pi, y procedes a realizar los cálculos respectivos para calcular el valor de G. De esta manera respondemos las siguientes interrogantes. ¿Se corresponde el valor de la aceleración de gravedad G en metros sobre segundo al cuadrado obtenido, el que obtuviste anteriormente, con el demostrado científicamente, en el cual G es aproximadamente igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? Segunda interrogante. ¿Qué factores influyeron en la variación, si hubo alguna variación, de la aceleración de gravedad G, el obtenido en los experimentos anteriores, al demostrado científicamente, que bien sabes que equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? En definitiva, pues, sobre las experiencias realizadas sobre el péndulo, debes en este caso hacer alusión resumidamente a todas aquellas verdades encontradas sobre los experimentos realizados, tales como el relacionado a la longitud o largo del péndulo, el relacionado a la masa del péndulo, el relacionado al ángulo de giro o ángulo de abertura del péndulo y por último con respecto al valor obtenido de la aceleración de gravedad con el péndulo. Espero tenga éxito y puedas aprender y puedas compartir cada uno de los aprendizajes en las clases presenciales, donde haremos alusión a lo que tiene que ver con el comportamiento de un péndulo o el comportamiento de un péndulo que determina el comportamiento del periodo de oscilación de dicho péndulo, es decir, el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa. Éxitos.